Mariano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien vos? Bien, 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 che, todo tranquilo acá en casa, tomando unos mates. ¿Tomando unos mates ya terminando el sábado? Y de a poco, ¿viste? No sé, yo tengo los nenes acá, decir termina el día es difícil también. No termina nunca, ¿viste? Siempre pasás de una película, a hacer deberes, bueno, el sábado es largo. ¿Son de dormirse tarde? ¿Cómo viene siendo más o menos la rutina de la cuarentena? Primero que es difícil explicarle que no son vacaciones, ¿viste? En la teoría lo hacemos sencillo, pero no es tan fácil. Después, no, tratamos de que no pasen más de las 12, como para también aprovechar un poco la mañana, que hay bastante sol, tenemos un poco de verde, aprovechar el día para llegar a la noche y tener sueño. La realidad es que si nos levantamos todos tarde, eh, después el día se hace un poquito más largo, así que bueno, vamos echando entre actividades, llegamos hasta las 12, a las 12 todo al sobre. ¿Hoy aprovecharon, salieron? ¿Cómo fue el día de hoy sábado? Poco, nosotros acá, como estamos en un barrio que dividieron, viste, una hora por día. La realidad es que yo no tengo poco la necesidad porque al tener un poco de verde, miro el sol, puedo pisar pasto, la verdad que no me puedo quejar. Pero bueno, mis nenes sí necesitaban un poco salir a la calle, viste, y volver un poco a chocarse con gente. Yo al ir al supermercado y todo eso, como que esa parte social, algo cubierta la tengo. Ellos hoy, sí, ahorita quisieron salir a caminar, caminaron 20 minutos, vieron que sigue todo igual, que el mundo de a poco se acomodará, pero bueno, por lo menos vieron otras caras. Por lo Con menos se barbijo, despistaron un poco, salieron un poco afuera de casa. sí, con barbijos, pero con otras caras. Y como vos recién me mencionabas esto de mantenerlos ahí atentos con el estudio y demás, ¿cómo venís cumpliendo tu rol de padre, profesor, en este periodo de aislamiento? Primero, bueno, tratamos con mi mujer de compartir un poco. Quizás ella tiene un poco más de paciencia para determinadas actividades. Entonces, bueno, ella se encarga un poco más de lo que es matemática, lengua, y yo voy por el lado de inglés, de algunas otras ciencias, algo un poco más complicado, o agarro al más grande que está en séptimo. Tengo después las Messi que están en cuarto grado, pero el que está en séptimo, quizás ahí sí, un poco más específico, me gusta ayudarlo un poco, me gusta ayudarlo más, tratar de generarle de generar un poco de incertidumbre en algunas preguntas y que no solamente sepa de eso, sino que algo más. Entonces, nos vamos dividiendo, pero la realidad es que hay que sacarse sombrero con los maestros, con los profes, porque no es un trabajo sencillo. Y bueno, y nosotros los padres nos estamos dando cuenta en este periodo. Veo que ahora, si bien no tenés actividad en cuanto a la dirección técnica, la manejás ahí con tus hijos. Ahí distribuís el trabajo, lo tenés bien, Y bien diagramado. sí, sí, tratamos, obviamente que no todo no todo va a la perfección, ¿viste? Es tratar de también los ánimos, tratar de ver en qué momento lo podemos hacer, tenemos un poco más de tiempo disponible, no obligatorio, entonces la realidad es que, no sé, tratamos los grandes de acomodarnos, por ejemplo, yo sigo con lo mío, me encanta mirar trabajos y seguir planificando y seguir viendo, entonces acomodo mis horarios quizás a los humores de los nenes, es la realidad. Che, escúchame, más asociándolo con el fútbol, ¿cómo se vive ahí en tu casa la pelota? ¿Son de ahí de jugar al fútbol? ¿Cómo lo manejan? Sí, el varón, tengo un varón y después las Messi son dos nenas. Les encantan todos los deportes. La verdad que somos una familia bastante deportista, entonces a tener de todo. Vos venís acá a casa ahora y durante el día, hoy se jugó al tenis, se jugó al ping-pong, se jugó al fútbol, hay de todo un poco. Pero la realidad Variado. con el... Sí, sí, tenés de todo un poco. Obviamente que no tenemos una cancha de tenis, sino que es agarrar y, bueno, después va el inventar juegos. Es agarrar la raqueta, tratar de, no sé, de meterla en un tacho. Y bueno, con el varón que juega al fútbol, sí, él es muy futbolero y también tenemos un jueguito que inventamos a la tarde, un poco de técnica, pusimos un tacho, viste, con la pelotita chiquita. Sí. Eh, tenemos 5 tiros cada uno y
tenés un pique y después podés pegar. Y la idea es meterla dentro del tacho. Entonces, bueno, ya armamos un clásico todas las tardes ahí de un poco de fútbol. Y bueno, después los partidos. Hoy arrancó la Bundesliga y estábamos ahí sentados. El fútbol. ¿Cómo extrañabas esto de mirar fútbol en vivo y no de tener que sentarte en una computadora, si bien vos ya debes estar acostumbrado porque quizás tu laburo te lo obliga, pero esto de sentarte y ver fútbol en vivo y quizás analizar los partidos en directo? Sí, porque no es lo mismo. La realidad es que todos los que participamos de esto no es la misma mirada que uno tiene al ras del campo, la misma mirada que tiene el de la tribuna, y no es la misma del que está en, por ejemplo, no sé, mi grupo trabajo con videoanálisis, el que está parado arriba con una cámara y después lo podés ver en la semana. Tenés muchas formas de análisis. En la tele te muestra solamente dónde está la pelota, entonces es muy difícil también a veces ver los comportamientos de los jugadores que a veces, cuando vos, no sé, a mí me gusta mucho ver a los defensores centrales. La verdad es que cuando el equipo rival ataca, vos no sabés si el equipo que ataca, los defensores achican rápido o no achican. Entonces, bueno, hay determinadas cuestiones que son, a los que somos un poquito más obsesivos con el tema de ver los movimientos colectivos, la tele no ayuda tanto, pero bueno, la verdad que es lo que hay y hay que acostumbrarse. ¿Cuánto influye en un jugador de fútbol el hecho de estar tanto tiempo parado, o no parado, sino estar aislado de su convencional actividad, de su trabajo? Mira, eso obviamente que habría que preguntárselo a los jugadores profesionales que lo están pasando. La realidad es que, por ejemplo, yo hoy lo que sí hacía el comentario de la mañana viendo los partidos sin público, y bueno, lo comentaba como te digo con mi hijo, yo le decía, jugué varios partidos sin público y es raro. La realidad es que sí, no sé, hoy leía un poco de las declaraciones del club y él decía, el fútbol, nosotros crecimos jugando sin público, crecimos jugando en distintas canchas, sin gente, lo que nos apasiona es el fútbol. Sí, bueno, pero cuando llegas al profesionalismo, tenés otros aditivos, que es la gente, que es la adrenalina. Hoy lo hablábamos con mi hijo, le digo, el, no, el estar en una cancha y ni que te alienten ni que te puteen. La realidad es que muchas veces el combustible de un jugador es que estés en un campo rival de un equipo grande y que te sientas que sos 11 contra el resto. Eso hoy no se vive. Hoy tenés que, uno poniéndose en la cabeza de los técnicos, tienen que estar netamente pensando cómo motivar al jugador para que el ambiente no le devore esa pasividad que se escucha desde afuera. ¿Y cuánta ventaja le da al equipo local su gente y cuánto le pesa al equipo visitante ir a jugar como vos decías, no solo contra 11 jugadores, sino contra todos los hinchas que están en la tribuna? Es raro todo, es raro el ambiente. Yo, mira, justo hoy recordaba eso cuando hablábamos un poco de la falta de gente. Yo me acuerdo que en mi carrera, más de, no sé, habré jugado 500 partidos, creo que 4 o 5 partidos jugué sin público. Y yo hice, no sé si en esos 5 partidos hice 3 goles. La realidad es que yo también me daba cuenta de que mi nivel no era el óptimo, pero tampoco que el del rival es el óptimo. Entonces salen esos partidos raros que a veces se emparejan situaciones donde la falta tuya de la motivación externa haga que los partidos salgan distintos. Obviamente que hablando a un nivel Bayern Múnich va a ser imposible, porque la realidad es que la calidad y la característica de los jugadores se va a imponer siempre. Estamos yendo siempre a un fútbol más nuestro, un poco más parejo, donde todos hemos jugado en canchas importantes y sabemos que el grito de la gente en algún fallo va a pesar. Entonces, es obvio que acá en Argentina va a ser muy distinto de lo que puede ser afuera. Bueno, vos me llevás a lo que es la vuelta del fútbol en Argentina. ¿Cuándo crees que va a volver? Y si ves obviamente la posibilidad de que vuelva este año al fin y al cabo. La realidad es que eso no sabría decirte. Obviamente que si uno habla con las ganas y con el amor que le tiene al fútbol,
A todos nos gustaría que vuelva, pero la realidad es que debería volver de una forma segura. También entendemos esto, los que formamos parte del fútbol argentino, entendemos que detrás de esto hay muchísimas familias, no solamente de los 30 que son por planteles. La realidad es que uno piensa que detrás de esto hay médicos, kinesiólogos, masajistas, utileros, la gente que trabaja en las canchas, que corta los boletos, todo. Hay un circuito que es enorme y que es una... Realmente el fútbol es una industria gigantesca, entonces obviamente que todos esperamos que sea lo más rápido posible, pero que sea, por lo menos mi pensar es que sea con la mayor seguridad posible y que los jugadores y toda la gente que participe de esta industria esté cuidada. Llevándote dentro del mismo tema lo que es más organizativo y en cuanto a la competición, ¿vos qué opinás de que se haya suspendido el certamen actual y de que por las próximas 3 temporadas no vaya a haber descenso? No, en eso yo no, el tema es, siempre el descenso es algo que para cuando nosotros hablamos un tema es mucho más impactante de lo que puede decir una clasificación para las copas. La realidad es que en un fútbol tan exitista como el nuestro, hablar del tema de descenso siempre tiene un impacto mayor. Eh, la realidad es que a mí siempre me ha tocado jugar al fútbol, ya sea por las distintas camisetas, llamémoslo pelear por para llegar a ese objetivo con lo máximo. La realidad es que muchas veces hasta peleando un descenso te puedes encontrar peleando un campeonato, pero tu mentalidad fue armar un equipo competitivo para pelear el descenso. Ahora, si sacamos los descensos, la realidad es que es una incertidumbre también cuál van a ser las apuestas de los clubes, muchísimos jugadores que van a quedar boyando y también con una moneda obviamente que se está devaluando y abre para que la posibilidad de los mercados más cercanos se puedan llevar y seguir devaluando un fútbol que la moneda siempre nos ha sido traicionera llevándonos los mejores jugadores. Vos recién me hablabas, me comentabas más en profundidad el tema de los descensos. Eh, ¿Cómo se vive o cómo crees que choca esto quizás en los equipos más chicos? A vos te ha tocado en Tigre, no solo como jugador, sino también como técnico, estar en esa etapa de pelear en la zona baja. ¿Cómo crees que por así decirlo, beneficia a los clubes que están peleando ahí abajo? El hecho de que quizás se suspende el campeonato y saber que por 3 temporadas vas a tener esa tranquilidad de seguir en la elite del fútbol argentino. Sí, mira, lo hablé con algunos de los chicos que participan en equipos que están peleando. Y quizás yo le hice el mismo planteamiento que vos. Le digo, che, me parece que dentro de la temática, yo le decía, te va a favorecer. Y él me decía, no. La realidad es que los contratos se terminan y los equipos, todos vislumbran que los que habitualmente se refuerzan o ponen como primera medida mantener la categoría, van a apostar a los pibes. Nadie lo sabe. La realidad es que solamente eso lo saben los clubes, pero los jugadores tienen ese temor. No tienen el temor a pelear el descenso de lo que quedan de fechas, sino el temor a qué va a pasar si no hay descensos, con que los equipos no quieran incorporar a la gran cantidad de jugadores que participan en primera división y busquen otros objetivos, quizás netamente económicos. Y más después de algo así como una pandemia, ¿no? Que ha afectado tanto en cuanto a la cuestión económica. Vos recién me mencionabas esto que charlabas de los contratos. ¿Vos viste el acuerdo que llegó la AFA con futbolistas argentinos agremiados? Lo de extender 6 meses más hasta fin de año los contratos. Sí, lo he visto. También ha pasado lo mismo con los técnicos. Pero bueno, también veremos eso de qué manera impacta, porque la realidad es que obligar a los clubes también a una erogación de 6 meses similar a la que venían trayendo, no creo que sea una tarea tan sencilla. Entonces,
Habrá que ver de qué manera se desenvuelve con el correr de los días y la actividad, porque la realidad es que decirle a un club que había hecho el esfuerzo y su planificación hasta junio, tenés que hacer renovar automáticamente con los mismos valores y todo, hasta 6 meses más, me parece que es una tarea bastante ardua y que va a llevar mucho de compensaciones de parte de los clubes y de los jugadores como para llegar a un entendimiento creo que más acorde que una imposición. Bien. Bueno, veo que te escucho hablar y veo que tenés un conocimiento muy amplio y un ímpetu cuando declarás. Ahora te llevo al inicio de tu carrera, porque pese a todo esto, vos lo lográs a una trayectoria. Comentame cómo inició tu carrera como futbolista. Mi carrera arrancó, bueno, yo soy de Mar del Plata, arrancó como todo pibe, jugando al fútbol eh, en el colegio, con amigos, y yo siempre ligado al Club Independiente de Mar del Plata, que era donde pasé más de 15 años hasta pasar al profesionalismo. La realidad es que, bueno, me gustaba mucho, era colegio, venía a casa a seguir, jugar al fútbol, siguiendo, pero muy emparentado también y de la mano con el estudio. Entonces, quizás en épocas de cuando los pibes iban a probar, yo siempre, si tenía que priorizar el estudio, lo priorizaba porque la realidad es que no me vislumbraba en Mar del Plata como un jugador profesional, más allá porque sea una ciudad que se respira mucho básquet, no estaba Aldo Civi y Alvarado en instancias tan importantes como una primera división o una primera nacional actualmente. Entonces hacían que uno como jugador de fútbol de Mar del Plata sí aspire a llegar a la primera división de la ciudad, pero no verlo después como un medio de trabajo. En mi caso yo a los 16 años ya estaba en la primera de mi club y, y así todo no me vislumbraba siendo profesional. Hasta que se dio la posibilidad a los 20, 21 de irme a Honduras y ahí sí largué todo lo que era estudio, ya estaba en terciario y me dediqué de lleno a hacer de ese viaje una carrera. Vos recién me mencionabas el hecho de que tenías al fútbol más como en un plano secundario. A todo esto, ¿tu familia qué te decía? ¿Te, fue como que te apoyó en lo que vos querías hacer? ¿Te dijo, te tiró más para el lado del estudio? No, yo no tenía una familia de raíces futboleras, o sea que diríamos que soy la primera generación de que agarró una pelota y la usó con los pies. Eh, pero no, mi familia, por ejemplo, yo eso siempre lo recalco cuando a veces hablas con chicos más chicos, el valor de los padres en cuanto al crecimiento de las decisiones. La realidad es que cuando yo estudiaba y jugaba, para mí siempre lo más fácil era decir, no juego más al fútbol y me dedico de lleno a esto. Y en ese momento aparecía siempre mi vieja que me decía, no, mientras se pueda tenés que hacer las dos cosas a la vez. Vos tenés que hacer todo a la vez hasta que un día solamente vas a tener que decidir y vas a estar obligado a decidir. Y ese día llegó recién Y a los así fue. 21. Y llegó a los 20, 21, cuando yo quizás por tener tiempo, que después termina siendo tiempo perdido, podría haber dicho a los 16, 17 no juego más y me dedico a estudiar una carrera que la podía llevar de la misma manera y jugando al fútbol a la vez. Creo que en eso apareció la familia siempre como un puntal importante. A ver, y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto era el arraigo que vos tenías a Independiente de Mar del Plata? Porque vos, si bien ya a los 16 años estabas en la primera del club, por algo fue que vos estuviste, te quedaste y que, bueno, nunca te pasó esto de decir quiero dejar el fútbol de manera definitiva. No, porque realmente te das cuenta que es lo que te apasiona. Creo que es muy difícil separar de tu vida cualquier pasión, ya sea laboral, ya sea de gustos, de amistades, de elecciones, y sin querer aceptarlo, era la pasión que yo tenía y que llevaba siempre de la mano y que todo lo hacía futbolísticamente hablando. Entonces, era como
querer abandonar lo que más te gustaba y siempre había una pequeña excusa que me hacía continuar y que me Siempre había hacía un decir. pero. Siempre había un pero que nunca me dejaba cortar eso, que yo lo hacía solamente porque a veces uno cuando es chico considera que está saturado, que no tiene tiempo, y la realidad es que no. Ahora, en esos años, entre los 16 y los 21, fue cuando aparece una empresa en Mar del Plata que empieza a reclutar los jugadores quizás más importantes, más jóvenes y con mayor proyección en la liga, y ahí es cuando sí empiezo a ver que puede estar la posibilidad del profesionalismo, pero simplemente porque esa empresa te hacía convenios que te mandaba a otros países. Entonces yo veía sí esos otros países como mi principio en la etapa profesional. ¿Y cómo salió lo de Honduras? Lo de Honduras nació porque en todo ese grupo previamente habían ido chicos a Rumania, Croacia, otros habían ido, los que tenían pasaporte comunitario iban a Inglaterra, tenían quizás mejores destinos, y un día sale un convenio con un equipo de Honduras, y bueno, de los que estábamos trabajando ahí, nos eligen a cuatro y me llaman un lunes y me dice el miércoles tenés que viajar. Y Claro. bueno, no hubo mucha elección, no hubo tiempo para pensarlo, sí como para recorrer un poco, recién arrancaba el tema de internet, recorrer un poco a dónde iba, con qué me iba a encontrar, y bueno, en 2 días estaba viajando. ¿Y con qué te encontraste allá a Honduras cuando llegaste? Me encontré, la realidad es que en la previa del viaje uno lo que piensa es, voy a un país de Centroamérica, lo primero que se te viene a la cabeza es el clima. Eh, Va a ser un clima óptimo, por lo menos va a ser calor. Yo era un pibe de Mar del Plata, mi momento era el verano, o sea que consideraba que el clima iba a estar bien, iba a estar acorde, en eso no iba a pasar, no iba a tener problemas. Y después cuando llegué me encontré con gente muy agradable, muy receptiva, pero bueno, también entendí rápidamente que como jugador extranjero tenía que ser alguien importante, alguien que aporte algo más, porque si no era el primero que iban a sacar. Y me terminé quedando 3 años, la verdad que pasándola bien, en un lugar donde, bueno, ahora está dirigiendo Pedro Troglio, eh, la verdad que es un país que me recibió muy bien y también era la posibilidad para un pibe de 20 años de viajar y de conocer el mundo, que eso no era detalle menor a la hora de tomarme esto como profesional, era el profesional que viaja. ¿Y cómo fue la adaptación allá? La adaptación, no, la verdad que fue bien. Creo que influyó mucho ir a al equipo de la capital, a Tegucigalpa. Entonces, eh, más allá de que cuando yo voy a un equipo de segunda para ascenderlo, eh, vivía en un barrio muy bueno, en un barrio residencial. La gente que me había recibido era una gente importante del país, o sea que me permitía cuando yo tenía tiempo conocer el país, viajar, conocer islas. Entonces, bueno, hacía que quizás no estando en la elite del país, me permitía a mí estar en un lugar cómodo. Yo tenía mis 3 4 horas que iba al entrenamiento y después cuando volvía, la verdad que estaba en un lugar lindo, estaba en un lugar cómodo. eh, y bueno, sí, lo que te faltan es las cosas que le faltan a un pibe de 20 años que se va del país, los amigos, la familia. Pero bueno, me había ido con 3 chicos más que nos conocíamos de muchos años, hasta uno era más chico que yo, pero iba al mismo colegio, o sea que no fui con desconocidos, fui con chicos que nos conocíamos con algunos desde los 5 años. Y allá, vos lo mencionás, fuiste con 20 años, eras joven. ¿Cómo fue tu progreso como futbolista en Honduras? Y el progreso fue muy bueno, la verdad que yo llegué el primer año al equipo este de segunda, llegamos los cuatro, el segundo año nos quedamos dos, y el Ujú. tercer año terminé volviendo Vos yo sos. solo. La realidad es que el rendimiento mío me iba avalando y de llegar al equipo ese de segunda, terminé el último año jugando, bueno, ascendimos, terminé jugando en la primera división y jugando partido de las estrellas, eh, que me buscaban los equipos más grandes, con Bora Milutinovic, con la posibilidad de jugar para la selección. La verdad que fue un progreso enorme en un país donde
todavía los jugadores de selección estaban en el país. No es como ahora que la captación es mucho más rápida y más fluida, que los jugadores de selección están jugando en la MLS o algunos en Europa. Entonces hacía que la primera división, la verdad que estaba muy buena y tenía un nivel, no tenía quizás la lupa que tiene hoy, que hace que técnicos con el recorrido como Pedrito Troglio vayan. Eh, Ujú. o, eh, entonces lo que hacía era eh, que tenía muy buen nivel, pero no era mirado por los países aledaños. Entonces lo que Claro. aspiraba un jugador de Honduras era ir quizás a Costa Rica, y hoy es una liga que quizás la de Costa Rica ya quedó debajo de la de Honduras. Entonces hace que los jugadores ya apunten a México, Estados Claro, que tenga Unidos. más alcance. Sí, tienen mucha más difusión, entonces ya creo que eso hace que hizo competitiva la liga y competitiva a los jugadores de selección. ¿Y cómo fue cómo te familiarizaste con la cultura de allá? Mira, nunca fui un pibe problemático para nada. La realidad es que, mira, estamos tomando mate. Si vos me decís, yo tomo amargo, tomamos amargo. Y si me decís tomamos dulce, tomamos dulce. La verdad que no, fui en eso siempre bastante flexible, no fui... me gusta pasarla bien, disfrutarla, y la verdad que si no me siento bien, me voy. Y si me siento bien, me trato de quedar lo máximo posible. Pero Entonces, había algo bien tradicional de allá que a vos te llamó la atención y que después quizá vos te quedó impregnado y te salía así nato. no, mira, la realidad es que yo me hago por ejemplo, no sé, en casa tomamos una sopa y yo a la sopa le pongo limón. Y claro, bueno, y esas son unas cosas que me quedaron de allá que me parecieron buenas y las sumé a mi vida. Ahora, yo cuando fui, sí, tomé, no sé, comía sopa de cangrejo, sopa de iguana. Si vos, yo no le voy a dar eso a mi familia acá. Pero creo que las cosas buenas las tenés que sumar. Las otras, me parece que está bueno también experimentarlas, ir y probar. Porque la realidad es que yo no podía decir, no, ustedes tienen que ser argentinos en su país. No. Vos cuando sos extranjero, vos tratar de Te tenías que acercarte, mudar. tenés que tratar de acercarte lo máximo a ellos. La realidad es que el país es de ellos, el lugar es de ellos, las costumbres son de ellos y uno tiene que acostumbrarse. Pero no, la verdad que te digo, la calidez de la gente hace que todos esos obstáculos sean más bajitos que otros. ¿Y tenés alguna anécdota de allá? Ya cuando llegaste al principio o cuando estabas ya sentado. Sí, anécdotas muchas. Vamos al tema de internet, que era muy precario. Entonces, nosotros cuando llegamos al club pensábamos, teníamos hasta errado el nombre del club. Nosotros nos habían dado para el avión un poco de información del club, y nos habían dado el nombre del club, que era el Vitoria. Y la realidad es que cuando llegamos allá, vamos a un restaurante, ni bien bajamos del avión, y cuando me hacen la primera nota a mí, me dicen Valencia. Y ahí cuando le digo, viste, vuelvo a los pibes y le digo, chicos, no estamos en Victoria, estamos en Valencia. Y yo me enteré en el primer reportaje que me hacen, viste, la agarré al vuelo y digo, bueno, acá hay que cambiar. Nos habían dado mal la información, pero bueno, era eso de la falta de internet, de todo lo que es hoy instantáneo, bueno, eso no existía. Estaba Eso en no el manejo de existía. ese entonces. Era otro mundo, imagínate que yo hablaba por teléfono, nada de pantallita, con mi familia una vez por mes. Y después estaba el Messenger, que sí, nos hicimos amigos de la gente del ciber y nos regalaba el tiempo. Entonces íbamos todos los días, pero la verdad que no era, en mi casa, mi familia tenía que ir al ciber, no era que tenías internet en tu casa. Era otro mundo. Claro, ¿no? Aparte, más allá de la época, que lo que explicás vos, ya era totalmente otro manejo. Era otra historia, porque la realidad es que ya de por sí tener que salir a tu casa a un ciber era moverte de tu casa, era otra cosa. Y escuchame, ¿cómo se vivía el fútbol allá? Porque vos conseguiste el ascenso, jugaste la primera. ¿Cómo era la pasión de los hinchas de los fanáticos del fútbol en Honduras? Los argentinos,
me ha pasado, esto es algo quizás global que me ha pasado cada vez que salgo de Argentina. ¿Vos me escuchás? ¿Me escuchás, Mariano? ¿Me escuchás? Pues no te escucho yo. A ver. A ver si me escucha ahí. Ahí. Re- y retomo, vuelvo. A ver, porque yo no lo escuchaba ahí a Mariano. Vamos a ver si ahora lo escucho. Quizás es un problema mío, pero porque por ahora no me pasó, así que a ver si lo puedo. ¿Ahí me escuchás, Mariano? Ahí estamos, ahí estamos. Ahí está, pues justo te me cortaste y no escuché la respuesta. ¿En qué estábamos? Que yo te había preguntado cómo se vivía allá la pasión en Honduras. No, la pasión bien. Eh, la verdad que las canchas llevan mucha gente y más cuando los equipos grandes iban al interior. Creo que eh, ahí es cuando veías realmente a las canchas que explotaban. Como te digo, era la posibilidad de los pueblos de conocer a sus jugadores de selección, porque como te digo, estaban todos en selección. Y bueno, ahora con esto de que fueron al último mundial, sigue repuntando. Por eso te digo que es un país que va en ascenso y que esos logros que hicieron a nivel liga los posicionaron muy bien y hacen que la gente cada vez esté más enganchada. Las pretemporadas, por mucha gente que está viviendo en Estados Unidos, las pretemporadas se van a hacer a Estados Unidos para que los amistosos también se llenen, que la gente los pueda ver en Estados Unidos y que que puedan estar cerca de los jugadores y con eso pagar las pretemporadas, obviamente. Pero eso habla de que la gente es muy seguidora. Eh, la verdad que no vamos a encontrar nunca el hincha argentino acá tan extremista, pero sí que cada cual siga a su equipo y lo siga hasta el final. Vos después de lo que fue tu paso por Honduras, te toca volver a Argentina y tener tu recorrido por lo que fue el ascenso. Sí. Eh, y es increíble una particularidad en tu carrera que es que como que Mar del Plata siempre te obligó a volver en lo futbolístico. Y lo que pasa es que cuando yo volví a mi ciudad, eh, viste, quizás era el lugar donde me conocían, entonces querían que juegue, pero yo no seguía viendo el futuro del Mar del Plata, entonces yo lo que no quería tampoco era, digamos, achancharme y decir, me quedo jugando en Mar del Plata, quizás un regional que dura 2, 3 meses, y después ¿qué hago? Yo lo que había decidido cuando me fui a Honduras era que mi carrera iba a ser netamente profesional. Ujú. Entonces, cuando yo vuelvo ese tercer año, yo venía como te digo, venía de estar muy bien posicionado en un país y cuando volví a Argentina tuve que irme a jugar a Mendoza, quizás eh,
quizás porque no me conocía nadie, era la realidad. Yo me había ido siendo un desconocido, hice un nombre en un país diferente y cuando volví seguía siendo el que me conocían en Mar del Plata y no en otros lugares. Así que terminé en Mendoza y bueno, y ahí empezaron un poco la historia del ascenso, de curtirme un poco en el fútbol argentino hasta llegar a Chacarita, pero en ese interín jugué muchos partidos bravos, con jugadores importantes, algunos de recorrido que ya estaban terminando su carrera y que los encontraba en el equipo de Mendoza, entonces podía ver un poco la característica del jugador que fue bueno, de verdad. Entonces, si vos analizás eso, empezás a saber qué es lo que necesitas para posicionarte en otro lugar. A mí me interesaba siempre que cada año que terminaba sea un escalón por debajo del que va a venir. Entonces, para eso necesitaba estar todo el tiempo incorporando. Y en este paso por lo que fueron los torneos regionales y cuando llegaste a Mendoza, ¿cómo describirías lo que es el torneo, bueno, en su momento el torneo argentino y esa categoría del fútbol local? Primero que es una categoría durísima, porque uno estaba acostumbrado a que, está acostumbrado a que vos vas y vos defendés a un escudo, a una camiseta, a una institución, pero cuando vos empezás a jugar los torneos federales, muchas veces vos representás a una provincia. Entonces, eso es la gran diferencia que yo encontré en el ascenso de provincia, no en el de Metropolitana de Buenos Aires. Entonces yo participaba en equipos de Mendoza. Cuando vos ibas a jugar contra un equipo de San Juan era un clásico, pero el clásico era de provincia. Cuando ibas a jugar contra Andino de La Rioja, jugabas contra la provincia de La Rioja, porque era el único equipo que jugaba ahí. Atlético Policial de Catamarca, jugabas contra el equipo de la provincia. Y estaba bueno porque cada uno tenía su idiosincrasia detrás que era más provinciana que de equipo. Entonces estaba bueno porque el jugador sentía que representaba no solamente a los hinchas que estaban sentados, sino que representaba una provincia. Eso fue de las cosas más lindas porque, aparte de recorrer el país, me encontré con un país de argentino increíble, que en mi infancia siempre la frontera era la Ruta 2, porque yo era de Mar del Plata y mi verano era en la playa. Recorriste lo que fue el país desde, o mejor dicho, del fútbol, más de barrio, más de potrero, con el sentimiento en sí de defender a la provincia y al hincha, ¿no? Porque parece que no, pero se siente ese arraigo que tienen los hinchas de esos equipos, el barrio, ¿no? Ahí en el Federal. Sí, mirá, a mí me pasó que nos tocó en los cruces con Central Norte de Salta. La realidad es que el que no va a jugar contra Central Norte de Salta no entiende la cantidad de gente que tiene. Es increíble, es increíble. Pues jugamos en el Marte Arena y te digo la verdad, había 40.000 personas. No, una locura. Una locura, una locura. Y uno está acostumbrado a Juventud Antoniana, Gimnasia y Tiro. Pero bueno, el Federal te empieza a mostrar esos monstruos que están ahí agazapados por subir, que tienen una de gente increíble. Nosotros le ganamos una final con Deportivo Maipú a Alvarado en Mar del Plata. También que yo Alvarado, a mí, la historia yo ya la conocía. Y Alvarado metió 25.000 personas en el partido de local. Y porque no le dieron más, porque si no le metía más gente. Entonces ahí uno empieza a entender esos equipos que están a veces por lo futbolístico y a veces no por lo no futbolístico, deambulando en unos lugares que cuando llegan a instancias decisivas te das cuenta que son monstruos. Y contame esta final con Alvarado. Y la final con Alvarado ya era mi tercer año en Mendoza. A mí me había llevado un equipo que jugaba el Argentino B como Deportivo Maipú, pero que económicamente y en cuanto a planteles siempre armaba equipos mucho más competitivos de la categoría que jugaba. Entonces era un desafío importante porque yo venía de jugar el Argentino A con Luján de Cuyo y era bajar una categoría porque tenía la obligación de subir con el plantel que se peleaba.
y llegamos a jugar la final esa después de un cuadrangular con Alvarado otra vez, volver a mi ciudad, con mi familia, con mucha de mi familia que también es de Alvarado, entonces tenía la mitad de mi familia en la tribuna de Maipú, la mitad en Alvarado, sabiendo lo que significa para Alvarado eh, un ascenso. Gracias a Dios después lo obtuvieron con La Plata Fútbol Club, pero para mí era una situación rara porque mi equipo eran todos Mendoza, algún cordobés, sanjuanino y Mar del Plata. Y la realidad es que era difícil porque quizás yo sentía que le robaba el sueño a media ciudad. Pero bueno, era mi trabajo y gracias a Dios pudimos ascender y en el Estadio Mar del Plata, que para mí era volver a mi casa y que mis amigos me vieran. Y además, vos después de esta final en Deportivo Maipú, pegás el salto a lo que es la segunda categoría del fútbol argentino. Sí, después de ese ascenso se me da la posibilidad de pasar a Chacarita y bueno, rápidamente otra vez cambiar el chip nuevamente, llegar a un lugar a Buenos Aires donde no me conocía nadie, solamente el Moncho Monzón que era el que había apostado por mí y bueno, necesitaba en poco tiempo mostrar lo que yo era, así que traté de descansar un poco en la experiencia y la cantidad de partidos que yo traía, más allá de que no me conocían los que estaban acá, yo venía con 200 partidos encima, entonces era un buen bagaje y en torneos donde la amarilla y la roja se sacaba cuando era la última Cuando opción. era no muy, sino demasiado. No, es lo mismo que hablemos con alguno que jugó en primera división en los años 90 y me digan ahora que está el VAR. Y bueno, es otra historia. Che, y escuchame, Entonces, bueno, ¿fue solo Chacarita o hubo otros clubes que te buscaron? no, la verdad que tenía solamente, bueno, primero que tenía la intención como mínimo, y ya me habían dicho, de continuar en Maipú en el Federal A. Ujú. Y después me llamaron diciendo que estaba la posibilidad de ir a Defensa y Justicia o Chacarita. Me llaman previamente para decirme que Defensa y Justicia no se hacía, y yo dije, bueno, si no se hace defensa, difícilmente Chacarita se haga. Ujú. Y a los 3 4 días me dijeron que lo de Chacarita sí se hacía, así que bueno, me di de baja en Mendoza porque había dicho que seguramente volvía y arranqué un camino nuevo. ¿Puede ser que vos hayas tenido una oferta de algún país limítrofe que no fue Honduras? Eh, Limítrofe de acá de Argentina. No, 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 un país, ¿cómo es esto? Un país de afuera que no haya sido Honduras. Eh, Puede ser, no sé, una prueba, estuve en una prueba en Azerbaiyán. ¿Y cómo fue? Porque es Azerbaiyán, ¿cómo fue que llegaste a la cabeza, o mejor dicho, al país? ¿Cómo llegó Mariano Echeverría ahí? Mira, eso fue entre cuando vengo de Honduras y me voy a Mendoza. Son 15 días que había un chico de Mar del Plata jugando allá, Sí. hacía 2 o 3 años, que también había ido por la empresa que yo estaba. Y bueno, él estaba allá en el país y me hizo el contacto para ir y me dice, bueno, acepté ir a una prueba. Hablé con la gente de acá de Mendoza y le digo, mirá, esta prueba la voy a hacer porque netamente era lo que yo quería, que era, otra vez volvemos a viajar. Y bueno, le digo, si no me quedo, yo te llamo de allá y te digo que vuelvo. Y bueno, allá cuando llegás, quizás a veces uno piensa que todo es fútbol y a ver quién juega mejor, y no. Estaba el técnico que era extranjero, tenía a su hijo en el plantel con los amigos del hijo, entonces bueno, lo que hacía era después como un teatro de jugadores para elegir a los de él. Y bueno, yo estaba en ese rango de teatro. Y bueno, estuve 15 días allá y terminé volviendo y levanté el teléfono y me fui a Mendoza, para no quedarme parado, porque lo único que quedaba era Argentino B. Y ahí terminé recalando en Mendoza. A ver, entonces, por cómo lo decís vos, medio que no te gustó
cómo se manejaban las cosas allá. No, no, no es que no me gustó, lo que yo sentí que terminé perdiendo tiempo, porque la realidad es que yo me di cuenta de eso allá a la semana, 10 días, hasta que vos podés encargarte de volver al país y se me habían ido 15 días importantes donde, te digo, sí yo había tenido previamente de irme a Azerbaiyán, yo había hecho una prueba acá en Quilmes y tenía la posibilidad de quedarme, Ujú. pero como me salió esto de Azerbaiyán y me parecía interesante, me terminé yendo y bueno, dejé esa posibilidad de Quilmes y terminé en el Argentino B, o sea que yo me remontaba a un mes atrás jugando un partido de las estrellas en Honduras y me encontré un mes después jugando el Argentino B en Mendoza. El cambio era bastante brusco. Y ahora sí, vos cuando viajaste allá a Azerbaiyán y estuviste 15 días, ahí sí es un poquito, todo un poquito más diferente. Nos tenemos que juntar y que me digas qué es diferente para vos. En cuanto a lo cultural, te pregunto. Bueno, yo te hago la misma respuesta que te hacía hoy. A ver, me terminé haciendo amigo del pibe que manejaba el ciber y me terminó despidiendo como casi familia. Ujú. Eh, y hablábamos en inglés estaba en un hotel, yo cruzaba la avenida y estaba en el mar Caspio, en un lugar fantástico. La verdad que culturalmente fue lo que menos me afectó, era un lugar era mucho más occidental quizás que lo que me había pasado en Honduras. Era un país mucho más, era Europa del Este. Era un país que se había dividido que se ha dividido de Rusia, pero la realidad es que no deja de ser Europa. Entonces vos salías a caminar y eran calles de adoquines, no había casi inseguridad, la verdad que era un país muy bueno. Después culturalmente no te creas que el extranjero encuentra tantas diferencias, porque la realidad es que yo lo que hacía era tratar de comer comida internacional. Eh, Vos vas a Italia y los fideos son espaguetis. Ahora, en casa son fideos. Claro, bien, Entonces uno sí, trata siempre tratás siempre de acoplarte. A ver, y sí, las carnes tienen distinto corte también, tienen distinto sabor también. No deja de ser carne. Si uno no está, si no es, uno no es tan puntilloso, podés vivir. está bien, perfecto. Y ahora te retomo para Chacarita. Eh, Pasás a una segunda categoría del fútbol argentino y ahí comenzó tu repunte, porque después de ahí nunca bajaste, nunca más se te ocurrió mirar para el, para el torneo argentino, después fue todo para arriba. Sí, bueno, volvemos a lo de siempre. Yo me proponía cada año estar en un lugar mejor. Y bueno, para eso me tenía que matar. El primer año que llegué a Chacarita en el Nacional B, ascendimos y arranqué como un desconocido y terminé siendo el jugador con más partidos en Nacional B ese año y haciendo el gol del ascenso. O sea que quizás a veces lo que a un jugador le cuesta 5, 6 o hasta a veces la carrera, que es ascender, a mí me pasó el primer año. Entonces eso dio un vuelco total a lo que podía ser mi carrera. Y después mi elección de quedarme en la institución, jugando en la primera división, sumando partidos, también me daba un poco de espalda a una divisional que, como siempre, yo consideraba que podía estar a la altura, pero el que te contrata dice, bueno, vamos a ver si ahora estás para esta división y vamos a ver si ahora estás para jugar partidos internacionales. Bueno, ese era un poco mi combustible diario, era, si vos no crees, te voy a hacer creer yo que estás equivocado. Bien. Y después llegás vos a Tigre y Tigre, obviamente, ahora vamos a hacer énfasis en tu primer ciclo, pero Tigre se convirtió al pasar de los años como en tu casa, ¿no? Sí, creo que fue el lugar donde mejor me sentí en cuanto a todo, en cuanto al lugar donde quedaba el estadio, que era un lugar bien familiar, o sea que sumado a que los rendimientos futbolísticos seguían siendo los que me llevaron a ese lugar, eh, a veces uno los recuerdos los tiene de acuerdo a cómo te fue. La verdad que uno ve las cosas
muy feas cuando no te fueron bien, y a veces uno le da un toque de magia a determinados lugares que te fue bien. Ujú. Bueno, a mí ahí ese ciclo fue un poco que me ha ido muy bien. Hemos peleado cosas o situaciones de descenso que la gente a veces decía, ¿qué haces? ¿Sos un loco peleando esto? Bueno, yo la tomé como propia y nos fue bien y salimos adelante, disputamos copas internacionales. Fue unos primeros 3 años fantásticos, jugando más de 100 partidos. La verdad que fue un paso muy bueno y que ya después, más allá de que yo tomé otros rumbos, la gente siempre me recibió excelente. ¿Y cómo fue el hecho de, bueno, vos lo decías, te calzaste la camiseta y les tocó a ustedes ese primer año que vos llegás a hacer un certamen, una temporada, no solo a nivel nacional, sino internacional, de gran fútbol? Sí, cuando llegué el equipo o la institución tenía una campaña de 7 o 8 puntos que tenía campaña vieja, entonces necesitaba 2 años para sacársela de encima. Y bueno, el primer año, que fue el que termina descendiendo el recordado de River, nosotros nos hablamos en la última fecha, y el segundo año fue el que peleamos el torneo con Arsenal, que a nosotros nos permitió ese empate, no salir campeón, pero salvarnos con una campaña histórica saliendo subcampeón, pero que nuestro gran objetivo fue cumplido. Y después el tercer año, ya con el tema de las copas, tuve la posibilidad de irme y yo siempre decidía quedarme primero porque me gustaba cumplir los contratos y segundo porque quizás había peleado tanto en el club que era el momento de una pastillita dulce, de jugar algún partido internacional. Y después ese partido internacional terminaron siendo 2 copas fantásticas con una final y un octavo de Libertadores. Claro, vos querías sentir después de tanta lucha y de haber dejado bien parado al club, querías vivir ese momento de revulsivo que habían generado. Más allá de eso, mi sueño eran los partidos internacionales. Bien. Yo crecí viendo los partidos de Copa Libertadores de todos los clubes y a mí me parecía que ahí estaban enfrentarse con los mejores. Entonces, bueno, se me había puesto grande esa oportunidad. O me iba y seguía con lo que venía o iba por algo más. Y aposté por algo más. La realidad es que para ganar tenés que apostar siempre un poco. Obviamente que en ese momento tuve para irme a San Lorenzo y yo digo, en un momento digo, sí, cualquiera puede decir, che, estuvo loco y se quedó. Y bueno, son apuestas. La realidad es que yo no era que no quise ir a San Lorenzo, sino que decidí quedarme donde estaba porque quería jugar esos partidos internacionales. Y bueno, ese año jugamos la final de Sudamericana y octavos de Libertadores. Así que en cuanto a la elección, fue fantástico. Yo jugué creo que 51 partidos, fue una locura lo que jugué. También sentí lo que puede ser el cansancio de los jugadores de Europa en cantidad de partidos. Y bueno, eran todas experiencias que a mí me sumaban para ver cómo rendía un jugador ante determinadas situaciones. Y cuando vos te pones a hablar de la Copa Sudamericana, eh, ¿cómo la recordás? Amén de tener todo ese buen recuerdo de que fue tu primera vez en jugar una Copa Internacional y de también haber vivido un hecho como fue el de la final en Sao Paulo. No, la verdad que la recuerdo muy bien. La recuerdo siempre con una sonrisa. Me enfrenté a esos partidos internacionales de miércoles a la noche en otros países. Eh, Fui elegido en el 11 ideal de la Copa. Eso también le daba un plus a mi participación. Creo que la única mancha que queda es no haber terminado ese último partido y recibir la medalla que el día de hoy no la tengo. Entonces yo digo, sí, participé, salí segundo, fui elegido en el 11 de la Copa y yo no puedo mostrar, no tengo nada para mostrar, no tengo la medalla, no tengo nada. Entonces creo que eso sí es algo que no termina de cerrar porque creo que ahora le dieron las medallas al club, pero el club no la dio a nosotros. Entonces es como no terminar de cerrar un ciclo que por lo menos en lo personal fue excelente. Ahora sí, metiéndome de lleno en lo que fue
esa Copa Sudamericana, a ustedes les toca una campaña bastante dura, ¿no? Previa a la final. En la Sudamericana, sí, 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 tuvimos cruces lindos. La verdad que nos tocó la altura de Quito, nos tocó Cerro Porteño, que también apuntaba mucho a esa copa. Cruce duro en el local con Argentino Junior, que lo pudimos pasar bien, pero siempre es un rival difícil. Y después creo que tuvimos a Millonario de Colombia también, en la semi. La verdad que sí, fue una copa linda. Contame cómo fue en la final, pero ya cuando llegaron a Brasil. Habíamos tenido ya el partido de ida acá, un 0-0. eh, y bueno, cuando llegamos a Brasil, quizás lo que viven la gran mayoría de los que van a Brasil, un poco el sentirte visitante, no pudimos hacer reconocimiento de cancha, distintas hostilidades que terminan siendo naturales y normales, pero que quizás acá en Argentina eso se ha dejado de hacer un poquito. Eh, y bueno, nada, llegamos a un partido sabiendo obviamente con quién íbamos a enfrentar. Estamos hablando de uno de los equipos más grandes del continente y en ese momento como una sequía, no sé de cuántos años de no ganar nada. Y obviamente vos me hablás de esto de ir a jugar de visitante, más aún en una final a Brasil, el peso que tenía Sao Paulo y el contexto que estaba viviendo, pero lo que sí fue atípico fueron los incidentes en lo que fuese ese intervalo del primer y el segundo tiempo. Sí, eso más que nada fue raro porque estaban en lo futbolístico, tenían jugadores extraordinarios y nos iban ganando 2-0. O sea que uno considera que si futbolísticamente continuaba y los partidos hay que jugarlos, ¿no? Pero iban ganando 2-0. La realidad es que lo podrían haber ganado tranquilamente. Entonces, no entendimos quizás esa parte de, más allá de un triunfo futbolístico, de una violencia inusitada, que como te digo, yo había jugado en el ascenso y había tenido de estos encontronazos muchísimos sin cámaras, y acá estaba jugando una final internacional que eso era lo raro del contexto. Y contame, porque yo hoy volví a ver lo que fue todo ese episodio eh, y yo veía y escuchaba cómo el jefe de seguridad de ese entonces de Tigre había nombrado que les habían tendido una emboscada en el entretiempo, cuando ustedes estaban llegando al vestuario. Sí, sí, en eso sí, porque yo fui, como te digo, creo que termina el primer tiempo y hay como una pelea en la cancha de los jugadores que empiezan todos a discutir. Y volvemos a lo anterior. Yo estaba en el 11 ideal de la Copa. Digo, sería, más allá de que tenía la calentura que perdíamos 2-0, digo, terminar la Copa expulsado me parece que era una manchita que no merecía la Copa que había hecho. Entonces fui uno de los primeros que me fui al vestuario y fui uno de los primeros que vi la escena. Habían sacado al utilero nuestro, entonces la puerta no podíamos ingresar. El que ha jugado en el Morumbí más o menos sabe que solamente hay dos puertas al final del túnel. Y de esa otra puerta empezaron a salir la barra de ellos vestidos de seguridad privada. Y bueno, nosotros veníamos caminando a la cancha. Cuando uno de ellos nos insultó y uno de nosotros nos insultó, ahí se armó un descontrol que duró media hora. ¿Y cómo fue el? Porque no fue que fue una discusión de me agarro a los tompadas y ya está, sino que hubo presencia de lo que eran las macanas, al Bill creo que le habían apuntado con un arma, bueno, muchos de ustedes salieron lastimados. Bueno, por eso cuando uno habla de una emboscada es eso, es una premeditación a hacer algo. La realidad es que nosotros veníamos de adentro de la cancha, o sea que más que caminar con botines, transpirado y con un poco de pasto en la ropa no teníamos. Y bueno, la gente que sí nos vino a agredir, obviamente que venía preparada para agredirnos. Por eso hablamos de una emboscada, porque la realidad es que no fue un insulto detrás de un alambrado y saltaron el alambrado. No, no, abrieron una puerta y salieron a golpear.
¿Y vos cómo viviste todo lo que fue posterior al hecho, el irse al estadio, la semana posterior al partido? No, yo lo viví con mucho dolor porque la realidad volvemos siempre a lo mismo. Creo que ninguno de todos los que habíamos sido partícipes de esa copa merecíamos un desenlace así. La realidad es que nosotros estábamos, a ver, hubiésemos recibido, no de la mejor, con la mejor cara, una medalla de segundo puesto. Nosotros habíamos futbolísticamente superado las expectativas de todos, del club, de todos. Entonces la realidad es que hubiese estado bueno recibir la medalla y nada, que termine así. Después todo, es lo que hablamos, hoy estar en mi casa y no tener esa medalla habla un poco de que nunca se terminó de cerrar esa imagen. Después apareció lo del FIFA Gate y todo ese tema, y bueno, toda esa gente que decidió ese partido es la que ahora ya no maneja la Conmebol de acá de Sudamérica. Bueno, y después de lo que fue tu paso por Tigre, te toca llegar a Arsenal. ¿Cómo ha sido tu llegada acá al viaducto? Mira, la realidad es que cumplí los 3 años en Tigre, no se hablaba de renovar, fue una época también el club rara en que muchos de los jugadores se iban. Y bueno, yo tenía, la verdad que tenía bastantes ofertas, muchas de Rosario, y me llamó Gustavo, Alfaro obviamente, me propuso sumarme a un proyecto donde me dijo que iba a haber muy pocos cambios, que quizás se iba la figura de Arsenal en cuanto a la defensa, que era Lisandro López, y bueno, era venir a cambiar una ficha por ficha. Me pareció importante porque obviamente la adaptación es más rápido que me adapte yo solo a un equipo a que armar un equipo nuevo. Ujú. Entonces, eso me parecía que estaba bueno, y más allá de que Gustavo tiene una forma de dirigirse y de convencerte que era muy similar a lo que a mí me gusta manejarme, ser directo, ser objetivo, eh, lo que él esperaba de mí. Y bueno, yo le dije, mirá, tengo estas posibilidades, si ustedes, aunque sea, hacen el esfuerzo de acercarse en lo económico, yo me ven y me quedo en Buenos Aires. Porque obviamente que cuando te quieren la gente, la gente de Rosario siempre va por todo. Pero bueno, para mí lo económico nunca ha sido una traba cuando uno quiere hacer algo. Entonces, me pareció bueno el proyecto y la verdad que terminó siendo una decisión acertadísima. Y cuando vos llegaste a Sarandí, llegaste al club, ¿cómo, con qué te encontraste vos cuando llegaste a Arsenal? La verdad que tuve muchas cosas con las que me encontré. Primero que fue raro la recepción de que no haya tanto periodismo como uno venía acostumbrado. Entonces, si eso era acostumbrarme a un lugar, yo ya sabía dónde iba, porque ya me habían dicho, mira, esto tiene, la verdad que por todo lo que siempre se hablaba extra futbolístico, no se le daba el valor que tenía. Ahora, cuando yo empecé a caminar por el club y dije, me empecé a como asombrar de determinadas cosas. Nunca pude entender lo increíble de la concentración que tiene, hablo estructuralmente, y que nunca nadie lo haya destacado. Me parece que un club de la magnitud que tenía Arsenal, que hablo de magnitud, que es un club que siempre estará en crecimiento, porque como pasa con los equipos más chicos, siempre está en crecimiento, que tenga un lugar de concentración con habitaciones increíbles, sala de juegos, sala de videos, un restaurante en el entrepiso, me pareció alucinante, la verdad que digno de equipos importantes. Y bueno, y todo eso iba siempre de la mano de pelear hasta las últimas consecuencias todos los torneos. Y bueno, rápidamente me acoplé a eso. Muchos jugadores que hoy están por muchos países de Sudamérica, nos encontramos todos en ese mismo equipo y nos ensamblamos como equipo. Me parece que eso hizo de que todos estemos en nuestro punto más alto. ¿Y cuál era en ese momento el fuerte de Arsenal? Porque vos llegaste y fue
vos cumpliste lo que fue la continuidad de un equipo que estuvo en permanentes definiciones, salió campeón en consiguientes competiciones, y como vos dijiste, llegaste, te tocó ser un ficha por ficha. ¿Cómo viste en lo futbolístico al equipo? No, el equipo muy bien. Obviamente era el equipo que venía de salir campeón. Claro, de salir campeón. Claro, Contra de clausura. realidad, había peleado hasta última fecha con Tigre, que donde yo estaba. Ahora, la realidad es que de los que se fueron, después los que vinieron eran todos del mismo nivel. Porque en ese mercado llegó el Gordo Caraglio, Julito Furch, bueno, llegué yo, y nos encontramos ahí a los 3 meses ganando la Copa Argentina, y hasta ese momento, entre torneo y Copa, no habíamos perdido un partido. Creo que agarramos una racha de 13, 14 partidos que no perdimos. O sea que imagínate, vos llegás a un lugar y los primeros 13, 14 partidos no perdés y salís campeón. Vamos, y en esa final yo hago el gol. Es como diciendo, bueno, si te querés aclimatar, acá te di todo. Bueno, Todas tuviste. tuvimos, claro, creo que en eso se dio todo como para que a los 3 meses ya tenía un título en el club y que significaba ya tener primero un objetivo para fin de año que era la Supercopa y la Copa Libertadores el año siguiente. O sea que tenía un año planificado fantástico. Aparte creo que hay una particularidad, no sé si vos te acordás de esa final de Copa Argentina, que la misma semana se jugó un fin de semana por campeonato contra San Lorenzo y el miércoles se jugaba la final en Catamarca. Sí, 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 me acuerdo porque último minuto tiré un cabezazo al lado del palo que es el día de hoy que no lo puedo creer cómo no entró. Y bueno, y a los 3 días hago el gol en la final. Entonces digo, bueno, si me tocó errar ese día en el campeonato para empatar y no ganar eh, por uno en la final, está bien, que no entre más, que pase al lado del palo. Aparte a vos creo que lo que más te hizo destacar como defensor no solo fue tu nivel y la preponderancia que vos tenías siendo defensa, sino que eras un defensa goleador prácticamente. Sí, sí, más que nada en ese año en Arsenal. Creo que en 44 partidos hice 10 goles. La verdad que fue increíble. Viste, cuando tenía siempre la sensación de que entraba al área, más allá de que teníamos muy buenos lanzadores, teníamos el Bicho Aguirre, el Enano Role, Sperduti, teníamos muy buenas piernas. Después también nosotros cuando íbamos al ataque, no solamente estaba yo para cabecear, lo que yo quizás entendí era que tenía que aprovechar la cantidad de buenos cabeceadores que teníamos. Es imposible que un equipo rival pueda marcar, o mejor dicho, tenga 5 defensores para poder marcar a Echeverría, Braguieri, Furch, Caraglio y Nervo. Era imposible. Hay alguien de los 5 que va a tener una pequeña libertad. Y bueno, yo intentaba siempre ser yo. Aparte todos tus goles eran de córner, era terrible. Sí, sí, a mí me gustaba siempre entender qué hacían mis compañeros. Y a mí uno de los tipos que siempre ganaba era Braguieri. Pero ¿qué pasaba con Diego? Él cabeceaba, pero siempre cabeceaba en la incomodidad. Entonces yo lo que buscaba era que su desvío me caiga a mí. Trataba Claro. siempre, trataba de trazar alguna perpendicular que la pelota me caiga a mí y me hizo hacer varios goles de... Después hablaban de que era una jugada preparada y no, la realidad es que yo trataba de anticiparme a dónde iba a caer la pelota. Vos fuiste el optimista del gol en la cancha y después estuviste dirigido por el otro optimista del gol. Sí, bueno, y me tocó jugar con Martín en un partido de selección, así En la que selección, claro. la verdad que fui rival, compañero y lo tuve de técnico, así que me tocó todo con Martín. Ahora, después me voy a meter en el tema seleccionado, pero siguiendo en este tema, Arsenal fue uno de los mejores planteles que vos integraste. Sí, seguramente, sí. Sí, sí, y está después.
está después reflejado en lo que fueron los jugadores cuando se fueron de Arsenal. Todos los jugadores se fueron a mejores lugares. A mí Arsenal me deposita en Boca. Y después muchos de los chicos que están todos en México, como hablábamos recién, Santos Laguna, bueno, todos los chicos que nombramos es Santos Laguna, Atlas, Cruz Azul, lo veíamos cuando estaba en la época del Enano Robles jugando en el Asteras Copa UEFA, el Cachi Celaya jugando también Copa UEFA, o sea que todos esos jugadores de ahí se fueron a mejores lugares. Eso habló de que evidentemente no eran individualidades 2 o 3, era un equipo de excelentes jugadores y que terminamos, por ejemplo, esa final ganando 3-0 a un equipo que después ganó la Copa Libertadores. Y bueno, vos me das el pie con la Copa Libertadores. ¿Sentiste que podía salir campeón con el Arsenal de esa Copa? La verdad que quizás la sensación que yo tenía, primero que futbolísticamente sí, lo que sí consideraba o proyectaba que iba a ser muy difícil porque en las finalizaciones de los contratos, no como ahora, se daba en cuartos de final. Entonces la realidad era, bueno, ¿quién iba a hacer el esfuerzo de quedarse a jugar quizás 2 partidos más? Y iba a desaprovechar ofertas muy buenas como tuvieron, por ejemplo, los chicos que se fueron a México. Iba a ser algo complicado, creo, después de que se mantenga la totalidad del grupo. Me parece que eso sí me parecía que iba a ser difícil. Bueno, y el equipo que no gana termina en una serie muy pareja, termina jugando la final, pero creo que futbolísticamente sí podríamos haber llegado y hubiese estado bueno otra vez definirlo con San Lorenzo, con todo lo que daba ese partido. O sea, hubiese estado bueno por ser equipos argentinos, pero creo que nos chocábamos en semi porque también estaba el Finales reglamento por el que sistema. no podían llegar 2 equipos del mismo país. Así que bueno, mira, estamos hablando de muy poco tiempo, pero que las reglas son tan dinámicas que cambia todo. Bien. Y bueno, vos recién también lo mencionabas, como Arsenal, y no solo Arsenal, sino cada jugador, por su desempeño, terminó desembocando en equipos de mayor envergadura. Tu caso es el de Boca. Eh, ¿Cómo llegar a ese monstruo del fútbol argentino? Bueno, es llegar al mejor lugar que uno puede aspirar. Creo que recién hablábamos de Palermo, el ayudante en ese momento era el Pato Bondancieri y el Flaco Schiavi. Bueno, yo con el Flaco hice muy buena onda y lo primero que hice fue levantar el teléfono y decirle, che, Flaco, decime qué me encuentro del otro lado de la puerta. Porque, digo, la realidad es que a mí a todos los lugares me gusta llegar con un poco de información, porque creo que eso es lo único que te permite estar preparado y que las sorpresas sean las menos posibles. Entonces, bueno, hablé un poco con él, me interiorizó de lo que me iba a encontrar y sin duda es uno de los equipos más grandes a nivel mundial. Obviamente que uno no puede entrar en comparación en River y Boca, cada uno con sus cosas son los equipos más grandes y cualquier jugador que ha nacido o cualquier persona que ha nacido en Argentina aspira, sea o no sea hincha, de llegar a Boca o a River. Son los 2 clubes donde más se llega. Sumado creo a que Boca tiene ese trasfondo del famoso mundo Boca, de que la gente dice o sos de Boca o sos anti-Boca, entonces habla un poco también de... yo siempre lo comparaba con los equipos de barrio, siempre me gustaron los equipos de barrio porque creo que tienen un sentido de pertenencia y de decir, mira, nosotros somos esto, y bueno, me parece que lo encontraba en Boca, decir, bueno, nosotros somos esto, y si no sos esto, evidentemente no te gusta. Y eso es lo que encontrábamos siempre en el Boca y anti-Boca. Bueno, y esto del tema de los clubes de barrio, y haciendo un poquito, recapitulando y agarrando cositas como me había dicho, te tocó ir a Mendoza a jugar en el torneo argentino B, que vos también me contabas estas anécdotas de ir a jugar a otros lugares que vos decías que estallaba de gente.
Chacarita con el peso que tiene Chacarita y con lo que se lo reconoce al hincha de Chacarita, después Arsenal y el barrio, de ser un club bien de familia, y después te toca Boca Juniors. Antes de seguir acá en el mundo Boca, y me había olvidado de preguntarte, vos ahí en Arsenal, cuando te toca irte, en uno de los últimos partidos tenés una discusión ahí con uno de los hinchas, con uno de los plateístas en el club. Sí, bueno, creo que en un partido contra Tigre, me parece. Sí, creo que un partido contra Tigre. Pero, a ver, sin ninguna duda, ¿por qué fue mi discusión? Porque creo que perdimos, no sé si perdimos 1-0. Y fue, viste, en esas jugadas donde uno dice, no me complico, creo que la reviento. Y en lugar de tirarla a la tribuna, porque siempre me pareció antiestético, nunca la tiré a la tribuna, la quise dejar dentro de la tribuna. Cuando pego el pelotazo, creo que un jugador de Tigre se da vuelta así, le pega en el pecho y la pelota sale 20 metros en el aire, le cae a uno que estaba en el borde del área y nos hace el gol. Y quedó como que me decía, porque vos jugaste en Tigre, flaco, no jugué, pero estoy defendiendo otra camiseta. Y viste cuando vos decís, en el momento que la quise tirar a la tribuna, un tipo me está diciendo de que lo hice a propósito. Viste, cuando era una locura. Y la verdad que yo a la discusión no le Una esquivo discusión nunca. sin sentido, porque Sí, porque la realidad es que vos me podés decir, che, mirá, no sé, sos un burro, listo, es tu punto de vista, pues la realidad es que todo es aceptable. Ahora que alguien me diga, no sé, lo hiciste a propósito, no. A ver, yo cualquier cosa en mi vida, es lo que hablábamos. He podido tener mejores o peores decisiones de acuerdo a los clubes que fui, a los momentos de partido, seguramente. Ahora, que uno haga las cosas adrede, eso sí es muy difícil de entender, más que nada para un jugador profesional y más con mi cabeza que era siempre de ir a ganar. igual Yo creo que acá un viejo amigo dice que sos lírico, que tenés esos destellos. Y siempre por eso te digo, yo siempre intenté jugar, no decir lírico, pero siempre intenté jugar, darle la pelota al pie a un compañero. La realidad es que yo era un defensor, pero mi gran característica no era, che, qué bien defiende. Mi característica era la que me decían mis compañeros, che, vos me la das y me la das con ventaja, me la das y me posicionás bien, esperás el momento justo y arriesgás. Y bueno, yo lo que intentaba era eso, era siempre tratar de darle una mano a mi compañero, no que la pelota se vaya al lateral, tener que recuperar la pelota para que otro se la dé a mi compañero. Trato de dársela yo al pie. Y bueno, en eso de tomar y de asumir riesgos, no Ujú. solamente en esa jugada específica en Arsenal, me ha pasado en un montón de clubes que he tenido que bancar mi posición de intentar darle la pelota a un pie al compañero cuando me decían, pero sos defensor, primero tenés que defender. Y bueno, es discutible. Está bien. Bueno, pero así retomamos al mundo Boca. No cualquiera llega a un club de tal magnitud y creo que a vos no te pesó el hecho de calzarte esa camiseta. No, no, y volvemos también un poco a, viste lo que hablábamos hoy, de ese bagaje, cantidad de partidos y de experiencia. Bueno, trato siempre de descansar en eso. Cuando yo llegué a Boca, llegué con 32, 33 años, o sea que yo no podía decir el contexto me puede superar. La realidad es que yo lo que traté es sí, sí, me gustó entender siempre los lugares y las situaciones, encontrar el lugar donde yo podía ser útil y bueno, ir a Boca y decir, quiero que sea otro club que me recuerden bien. Entonces, el recordarte bien era ir, jugar lo máximo que podía, obviamente sacarme algunos pequeños gustos que tenía, como de hacer un gol y que la gente grite un gol mío, ¿no? Como me había pasado con Arsenal, de hacerle un gol y que lo sufra. Yo quería ver qué se siente cuando hacen un gol tuyo en esta cancha. Bueno, era un par de... Volvemos a siempre ese combustible de decir, a ver, ¿qué es lo que me motiva a ir por más? Y el de la gente. Sí, el de la gente, fantástico.
A ver, pequeñas cosas que me pasaban en la cabeza. Yo entraba, caminaba por el túnel y yo no podía dejar de pensar quiénes habían pasado por este túnel, a los cuales yo no me arrimaba ni cerca, pero que tenía la posibilidad en ese momento de transitar yo ese túnel. Es a veces mirar una imagen de una perspectiva diferente y de una tercera persona, siempre decía yo. Entonces yo tenía que ver a dónde estaba caminando, dónde estaba jugando, y me obligaba a hacerlo bien. Claro, no solo jugar, sino también comprender y disfrutar donde uno está, no y nutrirse para después salir a la cancha con otro ímpetu. Sí, pongámosle disfrutar. La realidad es Claro. que la realidad que el disfrute siempre va de la mano del resultado. Eh, yo perdí un partido cuando tenía 10 años lo perdí ayer jugando acá, como decíamos hoy, al tacho con la pelota, y la bronca es similar a perder cualquier partido. La realidad es que el jugador profesional, el humor semanal te lo define un partido, te lo define un partido que es para la gente, pero la realidad es que es tu trabajo, ¿viste? Ese disfrute va de la mano de que es algo que es lo que te da de comer y lo que te da proyección. Entonces, es un disfrute muy, muy particular. ¿Y vos ahí en Boca te quedaste con las ganas de dar más, de quizás destacarte más, o vos con lo que estuviste, con tu estadía y lo que desempeñaste, estás conforme, te quedaste conforme? No, me hubiese gustado dar mucho más. Creo que en todos los clubes me hubiese gustado dar más. Y en Boca, ahí empezás a entender cuando son los lugares donde no te querés ir más. Donde querés que todo lo que queda de tu vida futbolística transcurra en ese lugar. Creo que cuando vos llegás a lugares donde te das cuenta que es un lugar excelente, solamente esperás que el tiempo transcurra y que te vaya bien y eh, eh, que sea lo máximo posible. Entonces me parece que me hubiese encantado tener mucho tiempo, pero bueno, también me agarró una edad donde yo necesitaba un contrato que me dé un poco más de tranquilidad, como me dio volver a firmar por 3 años. Entonces entraban en discusión o en el tapete otros asuntos como más el familiar, la tranquilidad y, y poder asegurarme obviamente lo que me quedaba de carrera. Tu vuelta también a ti se dio por el hecho de querer terminar jugando y también por vos lo que habías vivido ahí en Tigre, esta comodidad que habías sentido. Sí, tuve la posibilidad también en esa elección de volver a Mar del Plata al Civi, eh, pero bueno, no, cuando se me presentan las dos posibilidades, y además de tener otras, tenía la posibilidad de ir a Vélez, a Huracán, pero quizás eran contratos que no eran los que a mí me satisfacían en cuanto al tiempo. Yo necesitaba 3 años porque era un poco la tranquilidad, no solamente mía, sino familiar de decir, che, mirá, no agarro el bolso otra vez y me tengo que ir a un lugar donde Para no. estar estable. Y un poco para los nenes estaban acomodándose en el colegio, entonces decir, bueno, la tranquilidad de tener 3 años. Se me ofreció, me los ofreció obviamente Aldo Civi y Tigre, y bueno, entre los dos era volver a un lugar donde ya me conocían, donde yo cruzaba y me iba a tomar mate con un utilero que había compartido 3 años y que habíamos seguido en contacto. Era un poco darle un poco de continuidad a un lugar donde me sentía bien. Entonces, y sumado a que el técnico era Alfaro y me quería y me llamaba, y yo conocía con quién me iba a sentar y con quién iba a charlar y quién iba a tomar las decisiones. ¿Tuviste una relación extrafutbolística con Gustavo? Tuvimos una relación, creo que eh, nos hemos sentido identificados con la forma de manejarnos ante determinadas situaciones de la vida, a cómo hablamos, a cómo charlamos, a cómo nos expresamos. Creo que sí, en eso hemos tenido muy buen feeling, eh, más allá de cuestiones futbolísticas en las que podíamos hablar, y, y por eso te digo que teníamos el cierto respeto de que cada uno tomaba decisiones y lo podíamos hasta charlar y reírnos y disfrutar. Creo que fue una de las personas con las que mayor feeling he tenido en cuanto a técnico. ¿Y por qué no diste por finalizada tu carrera ahí en Tigre?
No, porque la verdad que me quedaban 6 meses más de contrato y bueno, surge la posibilidad de quizás de volver a tener otro incentivo. En ese momento yo me podría haber quedado, pero eh, creo que tenía la motivación nuevamente de ir a pelear por un ascenso, algo que había jugado hacía 10 años. En un equipo volvemos a lo barrial, a lo histórico, como era Ferro, como era ir a un barrio como Caballito, con todo lo que representaba. Me parecía que era un lugar atractivo como para volver a tener esa adrenalina de volver a jugar con un bagaje de experiencia importante. ¿Y por qué se dio Ferro y no algún otro club? No, primero porque el técnico, había sido coordinador de inferiores en Tigre y me conocía como jugador y como persona. Él sabía que lo mío no solamente apuntaba a cubrir una zona, sino a potenciar un equipo que iba a ser muy joven. Entonces él lo que buscaba era un tipo que, en lugar de buscar el beneficio propio, busque el beneficio grupal y que cada palabra sea para mejorar al compañero, y ese compañero iba a ser chicos de 20 años. Entonces creo que más allá de que él me conocía, le cerraba un poco toda la historia de lo que yo le podía aportar a esos jugadores jóvenes sin tanto recorrido y experiencia. Y era un club que siempre a mí, la verdad que siempre lo pensé como una posibilidad en el momento de que tenía que bajar de categoría, era el club que me gustaba. ¿Y vos funcionaste como caudillo ahí? ¿Te sentiste caudillo de ese club, de ese plantel? No sé si la palabra caudillo era uno de los 4 o 5 más grandes del plantel y me parece que era el capitán. Entonces lo que hacía era simplemente tener un poco más de responsabilidad ante esos chicos que estaban en formación. Yo también ya tenía mi cabeza puesta en que iba a ser técnico, entonces eh, lo que hacía era tratar un poco de manejar. Ahí estaba Juancito García, me está saludando. Coincidimos en Ferro, ahí lo conocí, un tipazo. Y me pasaba eso. Él quizás era de los que estaba conmigo, de los más grandes, y también él era chico. Entonces, estamos hablando de que la gente grande, grande era muy poca, y lo que hacíamos era tratar de acoplar al funcionamiento de muchos chicos que tenían muchas capacidades y condiciones, pero que desconocían lo que es una primera división de fútbol. Entonces, a veces hay que hacerle entender que el lugar donde se está no es el mejor. Juancito venía de Banfield, él sabía lo que era un entrenamiento de primera división. Entonces, a veces lo más complicado en el ascenso es eso, es hacerles entender que hay lugares muchísimo mejores que son los que están arriba. Aprovecho que se acaba de unir Juancito, que vos lo mencionaste. Si tenés que hacer un antes y un después de Juancito, ¿cómo lo describirías? Primero es un jugador que me encantó desde que lo vi, porque es muy difícil encontrar un 9 de área que su gran objetivo sea siempre terminar la jugada. Eso habla de haberse de los grandes, de los goleadores de verdad, de los que solamente buscan hacer el gol. Y bueno, él tenía eso que yo siempre lo destacaba y lo recalcaba. Era un jugador que la primera opción era terminar la jugada. No jugaba tanto para el compañero, y es lo que necesita un equipo a veces, que hacer todo un movimiento, una traducción de juego para que un jugador en realidad tenga el arco acá y quiera festejar todos los tiros que patea el arco. Y bueno, él representaba eso, y bueno, creo que después en Arsenal encontró el mejor contexto para hacer eso. Un equipo que jugaba bien, un equipo acoplado, con un técnico que bajó una idea clara, que los jugadores la entendieron como propia, y que tenían un 9 que todo lo que el laburo que hacían todos los demás, él se encargaba de meterla, de meterla, de meterla, de meterla, y de posicionarlo de nuevo en el lugar donde quizás en Banfield lo encontraba, que era el de ser el 9 titular de un equipo. Bien, aprovechado para mandarle un saludo. Y ahora sí, retomando tu carrera, ¿por qué decidiste darle el punto final a tu carrera en esa etapa en Ferro? La verdad que le doy el punto final porque no apareció una posibilidad concreta de
ir a un lugar donde realmente me sienta en condiciones de ser yo. Ya me pasó cuando bajé a Ferro que el día a día era muy diferente. Eh, Uno considera, volvemos a lo mismo, uno considera que en todos los lugares te vas a acoplar y que el fútbol es completamente similar, pero bueno, a mí yo venía de 10 años en primera división, en los equipos más, de haber estado en Boca, y bueno, a veces bajar a un lugar donde no tenías ni ropa de entrenamiento, eran situaciones quizás extra futbolísticas que complicaban porque no solamente podías estar atento a jugar al fútbol, que era lo que yo me había acostumbrado hacía muchísimos años. Y bueno, después de esa etapa en Ferro no se presentó ninguna posibilidad y como te digo, ya en mi cabeza estaba caminando y craneando la idea del técnico. Bien. Ahora sí voy a tocar el tema selección, era algo que lo quería dejar para el final, porque aparte el contexto en el que se te da es muy, está muy bueno, es muy cómico. ¿Qué se siente que te llame Diego Armando Maradona? Y a nivel selección me parece que no hay una voz más autorizada que la de él. Me parece que... Porque fue selección y Maradona. Y en Mar del Plata. Claro, y aparte tu debut allá en Mar del Plata, es verdad. Sí, en Mar del Plata y con la número 2. Te digo que cuando quiero armar la situación, ¿viste? Cuando estaba todo dado para que... Es el combo perfecto. Y sí, la verdad que si lo hubiese escrito yo, en alguna cosa le hubiese pifiado. No le hubiese quedado tan lindo. Pero no, Pero, me sí, pasó esto de que no me llama directamente él, sino que me entero en una previa de un Chacarita River. Eh, y bueno, después, esos 2 días, viste, yo fui muy predispuesto a disfrutar de lo que era estar en la selección. Y bueno, después todo lo que te cambia al haber vestido esa camiseta. Yo la realidad es que hoy escucho el himno en el colegio de mis hijos y yo me vuelvo a parar en esa mitad de cancha mirando a la Maradona de frente y se me pone la piel de gallina, pero bueno, eh, me ha pasado que ese partido me tradujo situaciones rutinarias a situaciones más futboleras. bien. A ver, vamos por parte, porque vos planteaste al principio, cuando yo te tiré el tema, esta fragmentación de por qué había sido tan bueno. Eh, Comentame por qué tenía tanta representación la número 2. La número 2 porque es el número que me crié, que siempre usé, y bueno, yo crecí como tantos otros de mi época mirando al ratón Ayala como un fiel exponente de la camiseta 2, más de 100 partidos en selección, y bueno, se la estaba pidiendo prestada un rato. Me parece que, viste, sí, me daban la 14, 15 y yo hubiese estado chocho de la vida, porque me dieron la 2, ¿viste? Me dieron la 2, me pusieron la cerecita arriba de la convocatoria. Bueno, vos ahí ya llegás a la selección siendo un tipo mayor. ¿Cuánto te benefició esto para entender y poder vivir el contexto? Y muchísimo, creo que en todo, en todo lo que hagas, la experiencia es una piedra fundamental. Yo fui con 27, 28 años, eh, y bueno, cada paso que daba yo sabía dónde estaba, quién era Maradona, estaba Bilardo, estaba Grondona, sabía quién eran todos ellos y a lo que me iba a exponer. Entonces también haber tocado ese lugar pensando desde donde yo venía, me hacía que esa situación no la podía vivir como algo normal. La realidad es que cuando vos vas a la selección sabes que puede ser la primera y puede ser la última también. La realidad es que y si vas una vez más, puede ser la segunda y puede ser la última. Siempre me planteé todos los lugares como, y si yo no hago las cosas bien, esto puede ser lo último, y si tiene que ser lo último, tengo que decir lo disfruté. Y ahí sí fui netamente a rendir y a disfrutar de todo lo que era, no sé, ir a un colegio. Uno está acostumbrado a que vas en un bondi para un partido y la realidad es que la mitad te putea y la mitad te alienta. Bueno, ahí te alientan todos. Decime qué se te pasó por la cabeza cuando
saliste por el túnel del Minela con la camiseta argentina en tu ciudad y sabiendo que te estaba viendo tu familia. Es la misma, quizás ahí sí la tengo la misma satisfacción de cuando te digo que caminaba por el túnel cada vez que jugaba en cancha de Boca con la camiseta de Boca, o cuando entré a la de River jugando para Chacarita en segundo partido en primera división. Situaciones muy similares. Creo que lo que más guardo de ese momento es el himno. Me parece que lo que engloba, o el gran recuerdo que a mí me queda es cantar el himno de Argentina mirando para adelante y viéndolo a Maradona en el banco de suplentes. Creo que, no sé a los demás, pero a mí se me venía los mundiales, lo que significa el himno, lo que significa el himno argentino para cualquier deportista de élite de Argentina. Me parece que vos sentís ahí tomás la dimensión de que estás representando a todo un país. Y decime, porque me aclaraste que no te habías enterado por Maradona, pero vos ahí, cuando estuviste en la selección, ¿tuviste la oportunidad de tener un mano a mano, de conversar con él? Sí, 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 charlar, bueno, tuvimos el viaje, todo, después charlamos un poco, el día previo al partido en el entrenamiento tenía todas mis características estudiadas en cuanto a pelota parada, juego, así que eh, en eso a mí me vino muy bien porque obviamente que no era que yo fui y él no me conocía, me tenía totalmente estudiado todo lo que eran los que eran mis puntos fuertes y bueno, me parecía bueno porque eh, obviamente que Maradona hable de vos y que te diga todo lo que estás, todo tu potencial era lo máximo. Estamos hablando de que uno no puedes a veces no puedes entender esa situación porque no podés creer y que querés siempre dimensionar al tipo que te lo está diciendo, que ni más ni menos que Maradona. Bien. Y bueno, ya en lo que fue tu etapa final acá dentro de una cancha, cuanto a lo profesional, vos te calzaste el título de técnico y no fue mucho tiempo relativamente de que vos dejaste tu carrera como futbolista profesional y que aceptaste estar al mando de Tigre. No, no, porque yo el curso lo había hecho mientras jugaba, ya como te digo me venía preparando y bueno, cuando terminé de jugar, enseguida con el tiempo libre me seguí preparando, veía mucho fútbol, estudiaba, quizás miraba un poco más específicamente de Tigre porque había sido mi último paso importante por la primera división, esperando que se presente alguna oportunidad. Obviamente que raro, porque yo era solamente un exfutbolista, entonces hasta que vos no tenés la posibilidad de sentarte y que alguien te escuche tus ideas y lo que vos pensás, no, el título de exfutbolista no te garantiza nada. Y bueno, se me dio la posibilidad de sentarme después de que se fue Ledesma de Tigre y hablar un poco de fútbol y terminé dirigiendo como si después creo que 8 o 9 meses después de dejar de jugar. ¿Cuándo fue que te diste cuenta y te sorprendió esto de, che, qué diferente que es ser el que lleva la pelota dentro de la cancha a pasar a ser quien maneja todo el sistema técnico-táctico de un equipo? No, te das cuenta del primer momento que es otra historia. La realidad es que es otra historia, que no todas las cabezas se manejan como vos te manejaste como jugador, eh, que, que todo lo que vos llegás a la mañana y vos hacés, hay alguien que lo pensó y lo armó en la cancha. No es que las cosas, llegás una mañana, las cosas llueven, todo los trabajos que haces tienen un porqué. Pero bueno, a mí eso era lo que me encantaba, era la nueva pasión y lo nuevo que me movilizaba. Eh, pero bueno, te das cuenta que cuando vos sos jugador solamente pensás tu cabeza y la del técnico. El técnico tiene que pensar en 30 cabezas que solamente están pensando en una. Porque esto es la disparidad de un tipo que tiene que manejar 30 cabezas y de un jugador que solamente se maneja con un técnico.
Entonces hay muchísimas diferencias que hacen que, que otra vez ese bagaje de experiencia lo tengas que utilizar de manera productiva. Y vos de los jugadores que tenías en el plantel, ¿te sentías identificado? O sea, ¿te veías vos en situaciones que ya habías pasado? ¿Qué le intentabas comunicar a tus jugadores? No, lo que a veces, por ejemplo, en mi caso lo que intentaba era una situación muy similar a lo que nosotros habíamos vivido en esa campaña histórica que tuvimos que hacer. Primero tenés que aceptar la situación de que se estaba eh, en una diferencia de puntos muy grande y que no era el mismo torneo de ese año, porque nosotros ese año tuvimos creo que 38 partidos para dar vuelta a la historia, de acá había 25, o sea que te bajaba un 30% la cantidad de puntos a disputar. Había que ser muy específico y después que la realidad es que había que poner a disposición todo lo que uno tenía en pos de que el equipo le vaya bien. La realidad es que uno que tiene que salir es un poco de ese egoísmo personal de llevarse todos los flashes en pos de que el equipo cumpla el objetivo que era lo que se buscaba. Me parece que eso era una de las grandes premisas que buscábamos de entrada. Y bueno, sumado a todo, que era un trabajo nuevo y que a partir de ahí arranca lo que es decir, bueno, ahora ya soy director técnico, no, dejé de ser exfutbolista para arrancar un camino nuevo. Vos después cuando dejás la dirección técnica ahí en Tigre, ¿te llegó alguna otra oferta? Sí, tuvimos bueno, por lo menos eh, lo bueno es eso, de cuando uno pasa por un trabajo, es tener buenas críticas de lo que uno hizo. Me parece que eso es lo que va después, lo que te va moldeando y lo que te va proyectando el futuro. Me parece que eso estuvo bueno, tuvimos cosas interesantes, pero bueno, también a mí lo que me interesaba era un poco tener el respaldo de algún proyecto importante. Obviamente que la situación en Tigre, haberlo agarrado con 15 puntos en el descenso, sí, no era lo ideal, porque todos me decían, sos un loco en agarrar esta situación. No, uno siempre está convencido de que las situaciones las puede llevar a cabo. Obviamente que ahora lo que buscaba era situaciones que te den la posibilidad de pelear y que uno tenga el respaldo completo como para que esa pelea sea leal y la podamos llevar a cabo. Eh, Obviamente que las ofertas están y estuvieron y siempre hay cosas dando vueltas. Esperemos que la que tomar sea la mejor decisión. Pero bueno, siempre es como todo, hay muchísimos técnicos dando vueltas y todos, cada uno trata de bajar de bajar su idea y que su idea convencer a alguien. ¿Y cuáles eran los equipos que habían aparecido en ese entonces? No. Hablar de nombres es difícil, pero sí aparecieron muchos equipos quizás de la Primera Nacional que habían estado interesados, eh, quizás por todas las cosas que se habían visto en ese paso por Primera División. Y bueno, nosotros hicimos una pretemporada también en Tigre en esa Primera División que había sido muy buena, después termina siendo ese equipo que sale campeón, entonces hablaba un poco de que el trabajo de base a algunos les había llamado la atención y me habían preguntado a ver qué eran los puntos que había manejado y bueno, los equipos de Primera Nacional, de la Primera Nacional quizás fueron los que más interesaron. Y ahora que vos obviamente dejaste lo que fue un equipo en el cual estuvieses ejerciendo, no te ha llegado nada, estás en un momento en el que preferís quizás ampliarte vos y enriquecerte de conocimientos para después poder sí mentalizarse y poner la cabeza en un equipo. No, hoy la circunstancia hace que quizás todo lo que uno venía hablando y se venía planificando haya quedado todo, por lo menos en stand-by, hasta que veamos qué es lo que pasa con el fútbol. La realidad es que yo nunca he parado de seguir estudiando, trabajando, perfeccionándome, planificando y seguís hablando, viste, con muchos clubes que están interesados, pero ahora están. La realidad es que la cabeza de todos los clubes hoy pasa netamente por lo económico y saber cuándo vuelve el fútbol y qué es lo que va a pasar.
no hay otra historia. Me parece que en eso todos tenemos que ser conscientes de que tenemos que seguir trabajando y esperando a que todo esto tenga un desenlace y que todo empiece de nuevo a moverse, porque la realidad es que eh, eh, sí, a veces, por ejemplo, he tenido ahora llamados todos, pero ni siquiera te puedes ir a juntar a tomar un café y decir, bueno, a ver, hablamos de fútbol. La realidad es que hasta es muy difícil el tema de la comunicación porque bajar una idea o algo de acá es, eh, por lo pronto, es medio, eh, no es la palabra lejano, pero sí es distante. Y ahora, bueno, previo a todo este periodo de pandemia y demás, vos volviste a tener ese rodaje en lo futbolístico, pero más en el de compartir con amigos y no de hacerlo de esa manera profesional, por poner una palabra. Sí, 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 quizás volví a tomarle un poco el cariño ese de jugar a la pelota por el solo hecho de jugar a la pelota, que era lo que quizás por lo que uno se apasiona de chico, y bueno, eso fue ahora con los chicos estos de los gauchos que estamos jugando y que realmente la paso muy bien, fantástico, y que no solamente espero ese partido en sí, sino que esperás el tercer tiempo, el juntarte, charlar, tomarte una cerveza, un café, lo que sea, la hora que sea del día de la semana, con gente a veces hasta que no es ni netamente futbolística, porque hay muchos artistas, músicos, entonces quizás es otra faceta de la vida que uno estaba un poco aislado porque estaba siempre muy metido en lo que era la pelota. Bueno, ahora sí, te preparé unas preguntas para que me des una respuesta más desarrollada. Le diría ping-pong, pero te estaría mintiendo. Pero, ¿te animás? Dale, vamos, vamos. Bueno, ahora arranco. Y la primera es, ¿cómo haces para rechazar una propuesta de Ricardo Bocchini? Uh, bueno, eso fue de chico, pero la realidad es que el mismo día que yo tenía que presentarme acá, rendía la materia para entrar a la educación física. O sea, sí, era difícil, la verdad que hoy digo, no lo puedo entender, pero en el momento consideré que lo mejor era lo otro, que era quedarme estudiando. Eh, ¿Y pero bueno, te sorprendió ese llamado de Bocchini? no, porque nosotros éramos filial de Independiente y él iba cada 15 días cuando jugábamos de local, iba a la ciudad y al equipo nuestro lo dirigía un amigo de él que lo habían mandado de acá de Independiente de Avellaneda, o sea que estaba al tanto de todo. O sea que no era una sorpresa, pero la sorpresa fue de ellos que yo no quise venir. Muy bien. ¿Cuán importante es el estudio? Y para mí es fundamental. Me parece que es lo único que te brinda herramientas después, porque uno no solamente transitas lo que es 90 minutos de fútbol, la realidad es que después pasás, eh, viajás, tenés una vida. No sé, a mí me encanta algo que quizás no pude, que por ejemplo ahora en este parate de lo que es dirigir, hice que es tratar de perfeccionarme en el tema del inglés. Me parece que sí, está bueno pensarlo por decir, che, no sé, mi hijo, le digo, no lo pienses como para jugar en el Manchester United. La realidad es que vos lo podés pensar como para poder viajar, conocer otra gente, otras culturas, otros idiomas y ser más completo. Creo que lo único que te hace mejor es el estudio. Bien. ¿Qué trabajo realizaste previo a tu carrera como profesional? Realicé pocos porque, pero en esa época de que era primera edición de Mar del Plata, fui cartero, por ejemplo. El otro día Mirá, estábamos hablando con mis hijos de que claro, ahora ya eso no existe, el tema de casi de la carta. claro, es Más todo que para, virtual. claro, más que para servicios, pero bueno, yo agarré esa época que hice un par de meses de cartero, repositor de juguetería fui, porque en Mar del Plata en el verano era la época donde trabajaba y me quedaban unos mangos para el año, así que esos dos trabajos los hice y bueno, también te da un poco
de experiencia en otros rubros. Muy bien. Eh, ¿Crees que hiciste el camino correcto como futbolista? ¿Estás satisfecho con eso? Sí, creo que es el camino correcto y que fue muy largo. Eso sí, me parece que creo que hice el camino correcto porque en todos lados tuve que, para poder subir el escalón, tuve que demostrar que era bueno. Me parece que eso hacía un poco más interesante la carrera. En todos los clubes siempre tuve algunos puntos claves durante el año que me posicionaban en un mejor lugar el año siguiente. Obviamente que a todos nos hubiese gustado estar en mejores lugares y no sé, a mí me hubiese encantado jugar en Europa, aunque sea en algún momento, pero ya salir del ascenso y haber jugado en Boca y en la selección argentina me parece que es inigualable. ¿Cuán críticos son tus hijos con vos? Creo que como todos los hijos con los padres, mucho. El papá tiene que ser el que hace todo, el que hace todo bien, el superhéroe, el que no se puede equivocar, eh, el que si, el que si te, y para todos, si le ganás a tus hijos sos malo porque no lo dejas ganar, y si te dejas ganar, papá no, te está dejando ganar. Entonces, bueno, siempre tenés que andar, viste, transitando un camino de una línea finita entre que no se confundan que sos padre con que sos amigo. Bueno, es un trabajo difícil de padre, pero trato de no ser muy crítico, sino de que entender que los chicos, como cualquier chico, nace sin saber. Entonces, bueno, en ese nacer sin saber no tiene que acompañar a ese crecimiento y ese aprendizaje sin ser crítico y sin burlarse, obviamente. ¿Da buenos consejos, Pedro Monzón? Y a mí yo considero que me dio los mejores. Eh, Esos consejos que él me decía, que me daba tips de selección, eh, yo por lo menos yo siento que las cosas que a mí me potenciaron y me mejoraron como defensor central fueron gracias a lo que me dijo Pedro. Que creo que sí, en esas, un jugador que ha sido de selección y que ha jugado en equipos grandes, eh, yo siempre estaré agradecido porque esos consejos que él daba y que yo le creí, a mí me llevaron a mejores lugares. Continúo con las preguntas. Si pudieras volver en el tiempo, ¿no? ¿A qué etapa elegirías para revivir? Eh, no, creo que reviviría volver esos 2 días a la selección, me parece que es lo máximo. Con Maradona, de técnico. Creo que no volvería a otro lugar que a ese partido en Mar del Plata con Jamaica, sin duda. Eh, bueno, esta es una pregunta, te va a parecer media así de más porque estuvimos ya y lo expresaste vos, pero ¿estás con ganas de dirigir, de poder experimentarte y aprender mucho ahora desde este rol en el fútbol? Sí, sin duda. Me parece que ahora es algo nuevo, una carrera nueva que arranqué, que la verdad que con esas buenas críticas que hablábamos, así que la verdad que con la idea de dirigir, obviamente, si puede ser lo más rápido posible y en un lugar acorde, me parece que estaría fantástico porque, nada, me considero apto como para brindarle buenas herramientas a los jugadores, así que me parece que es el momento apto y que me siento con muchísimas ganas. ¿Y cuáles son las cualidades principales que vos creés que debe tener un director técnico y que no debe perder, que son indispensables? No, lo que debe, quizás mi cabeza siempre lo arma con un poco de los técnicos que uno tuvo, entonces lo que tenés que tratar es de tener el tacto ideal con los jugadores, de estar en el momento justo, de no cansarlos, de hablar lo justo y necesario, y después principalmente transmitir tu idea y convencerlos de lo que el camino que vos elegís para la búsqueda, sea el que también ellos se comprometan a elegirlo como propio. Me parece que ese es el gran secreto de los técnicos, sino que es
eh, poner a tus jugadores como aliados y convencerlos de que las herramientas que vos les brindás son las que los van a llevar al éxito. Eh, ¿Cuál fue o quiénes fueron los directores técnicos que a vos te marcaron? Y hay muchos, pero yo siempre me quedo con el Moncho Monzón, eh, con Gustavo Alfaro, con Bianchi, el Vasco Arrobarena también como técnico joven me ha mostrado un poco eh, las ideas que él traía. Me parece que ahí tengo un poco de Zielinski también, de un técnico que se ha reincorporado después de haber tenido un bagaje de muchísimos clubes, ahora está en su mejor momento cuando ya tiene muchísima experiencia encima. Entonces creo que de todos esos he sacado muchas cosas. ¿Qué consejo le darías a un pibe que está dando sus primeros pasos como futbolista profesional? No, siempre primero que cuando me hablan de consejos trato de no dar consejos, sino que lo que doy son puntos de vista. Me parece que yo siempre lo que le comento a los jugadores es que primero que sigan siempre lo que ellos desean hacer, la pasión, creo que eso es fundamental. Y que la decisión, que tomen muchos puntos de vista, pero que la decisión sean las que ellos sientan. Me parece que eso es clave. ¿En qué club tuviste tu mejor presente como jugador? Como jugador, creo que en todos los clubes tuve un paso lindo. A mí, obviamente, que siempre, por ejemplo, me va a gustar el de Arsenal por la cantidad de goles. Creo que ahí el fútbol es goles y cuando te toca a vos es mágico. Decime, ¿en qué equipo te quedaste con ganas de jugar? ¿En qué equipo? No, me hubiese gustado los equipos de afuera. Siempre me hubiese gustado, por ejemplo, los últimos años intenté mucho ir a la MLS. Me hubiese gustado un país lindo como para no solamente terminar mi carrera, sino como para aprender el tema del idioma, una cultura diferente. Creo que me hubiese gustado terminar en Estados Unidos. Hablando futbolísticamente, bueno, vos me nombrás la Major League Soccer. ¿Cómo es la evolución que tuvo el fútbol en Estados Unidos? No, lo que a mí me ha tocado hablar con mucha gente que trabaja allá y creo que también ellos han cambiado mucho y ahora lo que buscan es jugadores jóvenes que posicionen mejor a la liga y no tanto esas superestrellas que van a retirarse como eran en los primeros años. Creo que han cambiado un poco la mentalidad y están buscando en nuestros países y en los países, como decimos, más de Centroamérica, porque tienen una franja de gente, de muchísima cantidad de gente centroamericana que está viviendo en Estados Unidos, de jugadores jóvenes que hagan una liga prometedora en cuanto a futuro. Me parece que después el tope salarial hace que el torneo sea mucho más parejo. Me parece que eso es algo que está bueno para darle las mismas posibilidades a todos los equipos. Bueno, te hago la última hora ya para terminar. Eh, Vos dentro de lo que fue el fútbol profesional tuviste tu etapa como jugador, ahora te desempeñás como director técnico. Describime qué, qué es el fútbol para vos, ahora siendo más grande y teniendo una visión amplia de todo, de esta disciplina. No, la verdad que primero que el fútbol siempre ha sido, me he dado cuenta con el tiempo que ha sido el gran motor y la gran pasión de mi vida, eso sin duda. Y para mí el fútbol, quizás hablando más filosóficamente, para mí el fútbol es darle la pelota a un compañero. Creo que ahí está todo, en dárselo a un compañero redonda, me parece que ahí se sintetiza un poco lo que todos esperamos de ese famoso jugar bien al fútbol. Bueno, bueno, Mariano, te agradezco, la verdad que se nos pasó, estuvimos más de 2 horas acá charlando. ¿La pasaste bien? Sí, bárbaro, bárbaro, bárbaro. La verdad que estuvo muy buena, ¿no? Como vos decís, se pasó volando. Aprendimos Bueno, bastante. te agradezco por tu tiempo, por la atención, por la buena onda. Y bueno, mandarte un saludo, un abrazo grande, que termines y lleves toda esta cuarentena de la mejor manera ahí con tu familia y agradecerte por acá
por haberte copado en el Instagram Live de Hablemos de Arsenal. Dale, buenísimo, bueno, cuando la vea toda la gente de Arsenal, saludo muy grande y bueno, esperemos vernos pronto. Te mando un abrazo. Abrazo grande, Mariano. Hasta luego. Chau, chau.